Vamos a revisar un poquito los puntos importantes del repaso de la cátedra. Fíjense que en el primer ejercicio ellos le dan datos del tipo de madera, el espesor del entablonado, el destino del entrepiso, el peso propio del cabio y el peso propio de la viga. No dan las secciones, ¿sí? Te dice que vos hagas el dimensionado del cabio. Te pide acotar en la planta de estructuras del área de influencia de un cabio, en este caso uno de estos que es un cabio interno, ¿no? Realizar el análisis de cargas del plano superior, es decir, el Q de servicio, QD más QL, dibujar el esquema del cabio, graficar cualitativamente las acciones y reacciones, realizar el análisis de carga sobre el cabio, calcular las reacciones, calcular el esfuerzo de corte y momento flector, dimensionar el cabio flexión y verificar el corte y deformación con el tema de la flecha. Esto primero con respecto al cabio y después te piden lo mismo con respecto a la viga o muy similar. Entonces vamos a chequear y vamos a ir por parte. Fíjense que si uno analiza justamente el esquema o el ejercicio resuelto, acá tenemos el área de incidencia. Recordemos que estamos hablando de un cabio interno, entonces recibe la mitad de un lado y la mitad del otro, ¿sí? Cálculo del peso, en este caso del entrepiso, solamente es el entablonado. El espesor, fíjense que es 1,5 pulgadas, 0,0375 metros por 400, que es el peso en este caso del pino Paraná. Carga permanente o muerta nos dio 15 porque teníamos una sola carga, y la carga variable, dependiendo que en este caso que es una oficina, 250, y sacamos la suma que va a ser el total de la carga de servicio. Cuando nos vamos al esquema, es lógico que este cabio está trabajando apoyando en esta viga y apoyando de este lado en este muro. Entonces no está trabajando con voladizo, es un cabio que tiene dos apoyos. Y así es el esquema. Cuando hacemos el análisis de carga repartida sobre el cabio, trabajamos con la carga de la cubierta primero. ¿Y qué es lo que se hace? Se multiplica la separación por el cubo de la cubierta y el peso propio del cabio, que ya era un dato, 15 kilos sobre metro. Sumamos estos dos y nos da el valor de la carga total por metro del cabio, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos a la determinación de los esfuerzos, en este caso de la sección, en este caso para este esquema de cargas, que vos tenés una sola carga repartida y no hay voladizos, para sacar el corte hacemos Q por L sobre 2 y para sacar el momento Q por L cuadrado sobre 8. Y de esa forma se sacó justamente el máximo corte, que es la reacción, y el máximo momento flector, ¿sí? Cuando hacemos el dimensionado, ¿cuál era el objetivo? Sacar el SX. Entonces, ¿qué hacemos? El momento dividido el F'B. ¿Y ese F'B de dónde lo saco? O puede ser un dato, directamente me decían que era pino Paraná, me voy a la tabla y saco cuál era el valor, ¿sí? Recordemos que dependiendo la especie de madera, yo vuelvo y chequeo acá la tabla. Si estamos hablando de pino Paraná, el F'B es 66 y el F'B corta es 7, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ha tomado. Chequeo acá un pequeño detalle, si estamos hablando de pino Paraná. En la tabla nos dice que es 66, acá está 63 y acá está 7, que está bien, pero acá sería 66. Un pequeño detalle ahí en el número de la resolución, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto me da 809,5 centímetros cúbicos. Recuerden que nosotros no teníamos la sección. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con 809 me voy a esta tabla. ¿Dónde están quiénes? Están los SX. Entonces, 809, fíjense que lo más cercano, pero siempre tengo que redondear para arriba, es 1125. Tendría una sección de 7,5 por 30 centímetros de alto o de 3 pulgadas por 12. ¿Sí? Ese es el criterio. Fíjense que acá ellos seleccionan de 4 por 9. Si estamos hablando de 4 por 9, tiene 844. Justo también podría ser. Es cierto. Me fui como muy grande, pero podría haber sido, es cierto, 844. Es correcto. ¿Sí? Después, para la verificación al corte, ¿qué pasa? Nosotros ya teniendo esa sección que habíamos dispuesto, la de 4 pulgadas por 9, eso es lo que nosotros vamos a poner.
recordemos que el corte máximo de donde nosotros lo habíamos sacado es la reacción. Entonces acá vamos a tener 1,5 por el corte máximo y dividido B por H en centímetros. Y esto tiene que ser menor que la tensión a corte, que en este caso verifica. ¿Sí? Esto tiene que ver con la verificación a flexión y corte. Cuando nos vamos a la verificación, en este caso de la deformación, nosotros tenemos que trabajar con el concepto de flecha. Flecha, obviamente trabajamos con el Q de servicio, con la carga de servicio por metro, ¿no? El momento de inercia para una sección rectangular es base por altura al cubo sobre 12. ¿De dónde nosotros sacamos esto del momento de inercia? Nos íbamos acá a la tabla y para una sección rectangular el momento de inercia es base por altura al cubo sobre 12, siempre en centímetros, ¿sí? El módulo de elasticidad de la madera pino paraná se obtiene de la tabla, de la misma tabla donde sacamos el F' B, el B larga y el B corta. Fíjense, vuelvo acá a la tabla. Pino paraná, en este caso este era el F' B larga, el B corta y la elasticidad 76.000, ¿sí? En este caso ahí ustedes la tienen, el módulo de elasticidad 77 dice, porque debe ser que están trabajando con madera encolada, ¿sí? Me parece que es por eso, hay una pequeña diferencia, en esto se tienen que fijar. Por eso hay algunos como detallitos con los números, hay que chequear muy bien esto. Generalmente uno trabaja con madera cerrada. Si trabaja con madera laminada encolada, ahí va a haber una pequeña variación, porque fíjense, en el pino paraná yo había tomado 66 y trabajamos con la cerrada, pero si era laminada también puede ser 63. Hay que chequear muy bien eso cuando nos den el dato. Y fíjense que el módulo de elasticidad es 77.000, la madera laminada encolada tiene mayor resistencia, tiene mayor rigidez, entonces por eso también es mayor el módulo de elasticidad, ¿sí? En este caso calculo que han trabajado con madera laminada. Fíjense que después la flecha con una carga uniformemente distribuida es la fórmula que ya venimos hablando, 5 sobre 384 por Q por L a la cuarta dividido E por el momento de inercia. Atención con esto. Fíjense acá, esto acá, que sería el Q. ¿Cuánto teníamos nuestro Q? 333 kilos sobre metro. Para hacerlo en kilos sobre centímetros lo dividimos por 100. 3,33 kilos sobre centímetros, ¿sí? Esto nos da 0,89 centímetros y la tensión, en realidad no la tensión, sino la deformación admisible, en este caso para este uso de oficinas, luz sobre 300, me da 1,17. En este caso la flecha máxima es menor que la flecha admisible, verifica la deformación. Esa sería la conclusión en este caso. ¿Qué pasa después? Me piden también que haga lo mismo, pero para la viga. Entonces hay que tener mucho cuidado acá con el análisis de cargas. ¿Por qué? Porque esta viga no tiene voladizo, pero está recibiendo este cambio 1 de la izquierda, este cambio 1 de la izquierda y un cambio 1 de la derecha y otro cambio 1 de la derecha. Entonces yo voy a tener acá el peso, pero voy a tener valores de cargas. ¿Y quiénes van a ser estos valores de cargas? Fíjense que en la siguiente parte plantea acá que el análisis de cargas, el peso propio de la viga lo daban como dato. ¿Y qué es lo que voy a tener que poner? Dos reacciones de cambio, del cambio que nosotros ya habíamos calculado anteriormente. Recordemos que este cambio tenía una reacción de 583 kilos, pero tengo de un lado y del otro. Entonces va a ser 2 por 583, 1166 en este caso, ¿sí? Voy a tener entonces 20 kilos sobre metro, que era el peso propio, 1166, y con esto yo saco reacciones, el diagrama de corte, y fíjense que es una cuestión lógica también, que el momento máximo lo voy a tener en la mitad, tiene que ver con la simetría en este caso, ¿sí? La verificación a flexión, el mismo planteo, pero chequeemos algo, de vuelta se saca ese X, de vuelta vamos a la tabla para encontrar la sección y en este caso, de acuerdo a la sección que se propuso,
no verifica. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? 63,6 por poquito, pero es mayor que 63. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Proponer una sección mayor. Como la consigna dice solo verificar, se procede a hacer el resto de las verificaciones con la misma sección. ¿Cuál sería el resto en este caso de las verificaciones? La verificación, en este caso el corte, y la verificación de la deformación. Fíjense acá cómo cambia la formulita de la flecha. El momento de inercia lo sacamos con la misma formulita base por altura el cubo sobre 12, el módulo de elasticidad de la tabla, pero cuando yo voy a la flecha máxima, ¿cuál fue la fórmula? No es la misma que veníamos usando. Fíjense que quiero buscarla acá para que la revisemos y para que la veamos. 23 sobre 6,48. ¿Quién es esta? Dice el enunciado que uno desprecie el peso propio. Entonces, ¿qué es lo que estamos considerando? Estamos considerando las dos cargas puntuales. Por eso hay que leer muy bien y hay que chequear muy bien eso, ¿no? 23 sobre 6,48 por P por L al cubo sobre E por I, ¿sí? Esa es la fórmula que se ha resuelto en este caso, en este ejercicio, ¿sí? Fíjense que de vuelta el tema de la tensión admisible era sobre 300, por ahí en algunos lados dice 250, en otros sobre 300. Recordemos que si estamos hablando de acero, vamos a hablar de luz sobre 200, luz sobre 250 o luz sobre 300. Para madera, luz sobre 300, luz sobre 150, luz sobre 240. Entonces, más o menos andan en esos valores. En este caso, la flecha admisible es más chiquita que la flecha, máxima es más chiquita que la admisible, por eso verifica la deformación. En este ejercicio, yo quiero recalcar primero que para verificar la deformación se ha despreciado el peso propio. Se aclara acá, desprecio el peso propio de la viga y por eso se usó esta fórmula, ¿sí? Y lo otro que hay que mirar muy bien es el análisis de carga sobre la viga. Que tengamos en cuenta que tiene un peso propio la viga y que recibe los cabios de los dos lados. Por eso es que se calcula la reacción y se pone ese valor por 2 porque vienen de los dos lados, ¿sí?